Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros encantados de estar de nuevo con ustedes. En estos tiempos en que nuestros teléfonos se han convertido en verdaderos aparatos fotográficos con los que hacemos fotos a diestro y siniestro y que nadie escapa a ser víctima de un selfie instantáneo, quedan todavía artistas que toman el tiempo necesario para realizar un buen retrato. Este es el caso de nuestro invitado de hoy, el fotógrafo mexicano Guillermo Callo, quien expone aquí en París su visión de la belleza en el mundo prehispánico. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria como fotógrafo, Guillermo Callo ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Guillermo. Gracias. ¿No? Bienvenido a Radio Buenas Francia tardes. Internacional. Has venido maravillosamente acompañado por Misha Bailon, director artístico del colectivo cultural internacional Nadezhda, gracias a quien y a otras personas hoy te encuentras aquí en París. ¿Fue difícil, Misha, convencer a Guillermo que viniese aquí a París? Bueno, Jordi, un placer estar de nuevo aquí en tu programa, que es nuestra casa. No fue difícil. Realmente estamos muy contentos porque hace ya un año que estamos trabajando con este proyecto y el cual ahora pues se realiza. Estamos muy contentos que se puedan exponer pues las fotografías de Guillermo. Y como lo comentas, es una colaboración que estamos realizando y que también quiero aprovechar para agradecer a Ruiz Valvarena y también obviamente a don Carlos Tortolero, que es gracias también a su gran apoyo que pudimos llevar a cabo esta exposición. Y obviamente a nuestros partenaires, Art Galerie, que es donde se va a realizar esta exposición. Misha, va a haber también una presentación, vas a moderar un encuentro con Guillermo Callo, ¿no? Sí. Mañana en el Hotel Normandía a las 7 de la noche vamos a estar presentando, vamos a moderar y vamos a hablar precisamente, están cordialmente todos invitados a que vengan a acompañarnos a este encuentro con Guillermo Callo. Va a haber 3 encuentros con Guillermo. Uno es mañana, el 24, donde vamos a estar ahí hablando y para que la gente conozca más sobre Guillermo. Luego el 25 tenemos el vernissage, que es en Art Galerie. Ahí también es entrada libre a partir de las 7 de la noche. Y por último tenemos el 27, un tête-à-tête, un encuentro con Guillermo para que precisamente la gente venga a platicar con él, a conocerlo, a que les firme una fotografía o un cliché y se lo puedan llevar a su casa. Ahí queda dicho. Para nadie es un secreto, Guillermo, que eres sobrino nieto de Frida Kahlo, pero sobre todo eres bisnieto del fotógrafo Guillermo Callo, lleva tu mismo nombre, Ajá. nacido en Alemania, pero que pidió la nacionalidad mexicana después de haber vivido mucho tiempo allí, ¿no? ¿Has heredado su pasión por la fotografía y quizás algo de su rigor germánico o no? Sí, sin duda. Sin ¿Cuál de duda. las dos, el rigor o la pasión por la fotografía? Yo creo que las dos. Yo creo que las dos, a pesar de que la fotografía ¿no? en la casa donde yo crecí se piensa que era como un oficio heredado y realmente no lo era. O sea, la primera cámara que yo tuve en mi vida la encontré. Eso no acabo de creérmelo. Es cierto que te encuentras en Sí, es unos absolutamente peldaños de cierto. una pirámide egipcia, Eh, perdón, egipcia, mexicana. Mexicana, sí. Todavía ¿Cómo, la tengo. cómo fue eso? ¿Cómo lo recuerdas? Pues como un evento en mi vida, ¿no? Cuando era un chico, Tenías apenas 10 años, ¿eh? tenía por ahí 10 años, me encantaba el tema de la luz. Me acuerdo que me gustaba mucho cómo era la iluminación en la casa en la que vivíamos. Y había un sótano donde se filtraba de una forma muy especial y creaba cierto claroscuro en los rostros de las personas. Y me encantaba bajar a mis amigos y ponerlos, acercarlos a la fuente de luz, pero no tenía una cámara. O sea, yo siempre he dicho que empecé siendo un fotógrafo sin cámara. Hasta que me encontré esa que no
no entendía muy bien cómo usarla. Que por cierto, era la pirámide del Sol, ¿no? Del En Sol, sí. Teotihuacán. Eh, Era claro que esa cámara iba a marcar tu vida, ¿no? En la pirámide del Sol, la luz. Parece, ¿no? Que es como una especie de signo. Yo creo que es un accidente afortunado. Uno hace de los encuentros algo, ¿no? Hay quien esa cámara lo hubiera dejado por ahí o metido en un closet. ¿Nunca has pensado en la tristeza del turista que se le olvidó la cámara y las fotos que quizás estaban dentro, ¿no? Es muy raro, sí. Siempre me han preguntado que qué había dentro. Nunca he sabido. Nunca te atreviste a... Y le di el rollo a mi papá para que se procesara, pero ya tiene tanto tiempo. ¿Quién sabe qué vendría ahí? Tu antepasado Guillermo Calo fue conocido por sus fotos de arquitectura en la que no había figuras humanas, aunque había hecho fotos de grupo también. Pero interesarte por el retrato es interesarse por lo humano que le faltaba a tu tío, quizás. No lo sé. Sí, yo creo. Pero fíjate que mi abuelo, que mi bisabuelo, también era un extraordinario fotógrafo de retrato, que eso no está muy reconocido. Algo que a mí me llama mucho la atención es que en esa época las fotografías de retrato siempre estaban, aunque fueran dentro de un estudio, estaban dentro de un set donde había columnas o plantas o algún escenario eh, que le diera, ¿no? una definición a las personas que aparecían en las imágenes. O sea, los estudios estaban de alguna manera elaborados con alguna escena, con algún escenario que era quizá aspiracional, Eran ¿no? muy populares en el 19 esas fotos. Por Recuerdo al supuesto. peruano Chambi con esos Martin Chambi, decorados. sin duda. Quizás sois un poco herederos, ¿no? De Chambi, de esos retratistas, como Yo creo se que sí. llamaba. Me llamaba la atención a mí que mi abuelo mi bisabuelo era minimalista, o sea, ocupaba un fondo neutro, sus autorretratos o la gente que sacaba era muy bueno. Sí, Chambi Siem- no. Chambi hacía unos decorados muy kitsch con paisajes. Aunque el argumento siempre se ponía por encima de incluso el escenario, ¿no? Yo creo que la fotografía es el arte de disminuir, de buscar lo esencial, de quitar lo sobrante, especialmente el retrato. Menos es más, ¿no? Sí, es donde menos es más. Como nos decías, tu infancia estuvo rodeada de arte. Es cierto que tu madre, Elsa Alcalá, colgaba y descolgaba cuadros de Miró, de Picasso, de Diego Rivera, por supuesto, y de Frida Kahlo. Sí, realmente fue el primer museo que visité en mi casa. ¿Cómo veías esas obras? ¿Con indiferencia o no te interesaban? Cada vez me apasionaba más. Y iba entendiendo más que es el arte. O sea, el arte es oficio, ¿no? En esencia, incluso en el lenguaje, el arte es oficio, es perfeccionamiento, factura. Y me acuerdo que mamá llevaba obras que eran extraordinarias. El primer Picasso que yo me acuerdo haber visto estaba colgado en el comedor. No está O mal. el primer Tamayo también. Curiosamente, mi primer trabajo contratado fue retratar a Tamayo. ¿Qué más teníamos? Orollas, lo que fuera, ¿eh? Había Dalís también. Sí, era muy buena dealer de arte. Con los años, esos cuadros ahora valen millones, ¿no? ¿Eres Sí, consciente del valor crematístico de esas obras? sí, con eso se pagaban las colegiaturas. ¿Eh? Bueno, mira, el arte sirve para todo, ¿no? Claro. Cuéntanos, ¿cómo la sentí esa pasión por el retrato? ¿Es una manera de congelar un instante de nuestras vidas? Además, nos recuerda que cambiamos y que Fíjate nos que morimos. si yo tengo una idea que es, y le he escrito por ahí, eh, que hay el mito de que la fotografía tiene el tiempo. Yo creo que más bien lo que reafirma es su paso. Pero lo que es maravilloso también de la imagen es que te recuerda que el tiempo pasa, pero que vale la pena vivirlo, ¿no? Que hay cosas que no están ¿sabes? Tan a la vista, ¿no? La fotografía al congelar
te hace ver el detalle, el misterio. Ahora que estamos en Francia, hay un fotógrafo que a mí me marcó y que ha marcado, y creo que a todos los fotógrafos, a todas las generaciones de fotógrafos, que es Henri Cartier-Bresson, que él decía que el momento decisivo de la toma fotográfica es cuando la realidad se vuelve un misterio, cuando la realidad se rebasa a sí misma. Y eso es estar muy cerca de la poesía, de alguna manera. Aunque esa espontaneidad de Cartier-Bresson era falsa, él ponía en escena a sus personajes, ¿no? No eran tan casuales como No, parecen, ¿no? absolutamente era provocado, estudiaba el ángulo, la luz, el momento, repetía la escena, pero le da un sentido distinto a la fotografía de lo que tenía, que es la documentación. Originalmente creo que la fotografía surge por la necesidad de documentar la existencia, y las primeras fotografías son en realidad retratos. Lo que sucede con el retrato es que viene la masificación, por llamarlo de alguna forma, de la imagen. O sea, el que podría, ¿no?, antes haberse hecho un retrato era alguien que podía pagar una pintura. Y es una reafirmación de una posición social. Por eso los primeros retratos creo que son aspiracionales y están aderezados con un montón de cosas, y la gente se vestía de una manera especial para ir al estudio, porque es la imagen que quería proyectar de sí mismo ante el mundo y ante, ¿no?, su propio contexto. Precisamente también ha sido fotógrafo de grandes personalidades mexicanas, desde Peña Nieto, el presidente, hasta actrices célebres. Como Goya, ¿guardas una cierta distancia con el poder o no? ¿Te implicas con ellos también? Yo creo que trato de no considerar la investidura de un presidente o de un empresario o de una trayectoria artística. Una de las primeras cosas que me comentaron cuando empezaba en esto fue alguien que se lo agradezco que me lo haya dicho en ese momento, que era: tus fotografías hacen que las personas célebres se vuelvan humanas, y que las personas humanas y anónimas se vuelvan célebres, ¿no? El proceso contrario. Es una, Realmente no creo en la investidura. Creo que esencialmente todos los seres humanos tenemos la misma búsqueda. Eso te repite todo, ¿no? Este, Hablando de personas humanas, tienes una serie que has hecho con internos de un hospital psiquiátrico. sí, No ha debido ser fácil ese trabajo, ¿no? tampoco tan difícil como yo lo pensé. Yo creo que es el único trabajo en el que he llegado con cierta reserva, ¿no?, y un prejuicio. Lo que yo aprendí en el psiquiátrico fue a borrar el prejuicio, a no tener una preconcepción, y sobre todo a no nombrar. Yo creo que el lenguaje nos marca, y nombrar nos determina. O sea, el decir loco, por ejemplo. O sea, yo extraje la palabra loco de mi lenguaje cuando llegué al psiquiátrico. Me di cuenta de que no era para nada lo que yo esperaba. Yo esperaba una experiencia de horror. El problema da miedo a alguien que ha perdido la razón, ¿no? Pero hay más gente que ha perdido la razón afuera de los Es hospitales. más fuera que dentro, decimos. Sí, realmente ahí para mí fue una experiencia también entrañable. O sea, cómo, cómo se conducía la gente hacia nosotros. También aprendí que son grandes manipuladores, las personas con algún desequilibrio, que tienes que tener mucho cuidado en ese sentido. Fíjate, íbamos a tomar fotografías durante una semana y duré 2 días, me sacaron con todo mi staff, porque uno de los pacientes articuló las cosas a manera de que nos echaran a la calle. ¿Os acusó de algo? No, ¿qué pasó? Sí, nos acusó. O sea, mi asistente, en esa época usaban la película Polaroid, que era la prueba, antes de hacer el retrato. Y una paciente le dijo: oye, regálame las pruebas, ¿no? Entonces me pregunta, le digo: sí, dáselas. Y entonces, al día siguiente, a un día de que la dieran de alta,
llega argumentando de que mi asistente le había robado sus fotografías. Y eso empieza a generar una discordia dentro de la institución y una serie de dificultades que jamás me imaginé. O sea, una experiencia para mí fue darme cuenta de la complejidad que hay detrás de un proyecto fotográfico. O sea, no es que llegas con tu cámara a un lugar, sino que tienes una idea de qué es lo que quieres conseguir y al mismo tiempo una apertura hacia lo que no está esperado, no está concebido y que tienes que tener un control sobre ese proceso. Yo creo que eso es el éxito de un buen retrato, de una buena sesión de fotos. Yo Claro, creo que la fotografía es una disciplina sobre todo, necesita más que un esa talento, rigor germánica que quizás has quizá. heredado de tu bisabuelo. En tu trabajo también, en tu estudio, invitas a gente de la calle, gente que vive quizás en la calle, Sí. que no son célebres. ¿Qué es lo que te interesa en esa gente? Yo creo que tiene mucho que ver con quién fui. Me acuerdo que cuando, cuando era niño me fascinaba la calle, pero la calle no la teníamos a la mano. O sea, no éramos niños que jugaran en fútbol en la banqueta. Por la Ciudad de México era desde entonces una ciudad peligrosa y a mí no me dejaban salir. Entonces tenía un amigo que mis papás no se imaginaban que en su casa no había chapas, o sea, no había llave para que nos restringiera la salida a la calle. Y él hace poco tiempo me dijo, era una maravilla convivir con ustedes, porque con ustedes conocí las cosas donde no iba, ¿no? Teníamos una casa de campo y nos acompañaba a los viajes. Y yo le dije, pues yo gracias a ti al revés, yo conocí la calle y la calle me fascinaba, me sigue fascinando. Creo que como fotógrafo la calle es un lugar de inspiración y donde reconoces cómo son las personas. Quizás si los hombres políticos conocieran mejor la calle, serían diferentes, ¿no? Absolutamente, serían más empáticos. Seguramente. O sea, sí creo que la calle es fundamental, ¿no? Para la calle y la sensibilidad para tener cierta empatía, cierta capacidad de Comprender identificarse. lo que pasa. Muy lejos de la calle está la ópera. Has trabajado, Sí. has traído un maravilloso libro sobre tu trabajo sobre la ópera. ¿Qué tienen los cantantes, sobre todo los tenores, para ser tan admirados? Esa capacidad de seducción increíble que tienen. Yo creo que la universalidad del argumento y obviamente el talento, el poder. Yo asocio a los grandes intérpretes con gente que es poderosa, que la misma presencia ¿no? de un cantante de ópera, pues, no un Pavarotti, te transmite cierto poder. A mí lo que me fascinó más de la ópera, más que los intérpretes, porque difícilmente llegamos a trabajar con intérpretes. Y al final, cuando empecé el proyecto, me di cuenta de que no estaba buscando cuál era la argumentación o cuál era la anécdota dentro de esa ópera, sino qué pasaba con la esencia de los personajes, que creo que es traducir lo que hacía con personas o lo que he venido haciendo con personas, llevarlo a un personaje y un personaje al final desde esa óptica se vuelve fascinante. Volviendo a la exposición que inauguras este jueves aquí en París, ¿quiénes son esas divinidades que nos muestras? ¿Cómo has ido a buscar esa esencia de lo prehispánico? Por un total accidente. Fíjate que teníamos hace muchos años, ya 3, 4 años, la intención de armar una exposición aquí en Francia, una galería. Y el productor generó un proyecto que le llamaba La Mujer Latina. Y
ellos habían hecho en México un proyecto donde había al revés, fotógrafos franceses y que tenían una visión particular, ¿no? De la mujer, como podía ser Helmut Newton, que es un parámetro de fotografía súper interesante. Y cuando empezamos a hacer la serie, hubo algo que no me gustó, no me gustaba la aproximación que había hacia las mujeres, pues sentí que no las dignificaba, que no llegaba a la esencia de su feminidad. Creo que las mujeres, eh, aparte de las muchas, de las tantas cosas que son nuestro entendimiento de lo bello, de lo bueno, es un parámetro, o simbolizan un parámetro. Y entonces se lo conté a una amiga. Le conté, estoy haciendo esto, pero no estoy muy convencido de aquello. Y me dice, deberían de hacer las diosas prehispánicas. Le dije, ¿qué es eso? ¿Qué son las diosas prehispánicas? Entonces le pedí a a la editora del estudio, a la museógrafa, que me investigara de qué se trataba, ¿no? Y todo el staff, el manager, empezaron a investigar que eran esas diosas del mundo prehispánico. En todo caso, tu trabajo está en las antípodas de Helmut Newton. Yo creo que Helmut Newton tenía algo que a mí siempre me ha fascinado, que es la ambigüedad. O sea, Helmut Newton, a través de su visión, liberó a la mujer y la volvió objeto al mismo tiempo. Curioso, ¿no? Son las dos cosas al mismo tiempo. Es una ambigüedad. Y siempre yo creo que haciendo fotografía tienes que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Es fácil caer en un estereotipo, es fácil rayar en lo cursi o usar el elemento simbólico fácil ¿no? de acceder. Creo que el Newton lo que lograba era eso, era reflejar la ambigüedad y la contradicción de las condiciones sociales y de un tiempo en particular, que eran los 60, los 70, la liberación sexual, muy particular. también cómo la mujer empieza a participar de otra manera en el mundo, a ser mucho más independiente, a tener una voz más fuerte en la sociedad. Hablando de elementos simbólicos, estábamos viendo la foto del cartel de tu exposición. Ha sido peligroso trabajar con una víbora como la que tiene el modelo. Sí. Claro, son animales para cine. O sea, domesticados casi. Sí, pero no deja de tener un cierto riesgo. Por ejemplo, que ella esté envuelta por la víbora. Y esa fotografía para mí era un reto interesante porque existe la que obviamente es la foto más popular de una víbora, que es Natasha Kinski, ¿no? Envuelta por la víbora. Entonces, cuando estás jugando con ese tipo de cosas, es fácil rayar en, ¿no? Lo que te decía, en algo que puede ser hasta kitsch. ¿Tu modelo aceptó fácilmente prestarse a ese ejercicio? Sí, fíjate que sí. Mira, yo siempre he creído que una sesión empieza antes de la sesión. O sea, empieza con la primera llamada, empieza con la primera idea. Obviamente el primer punto de contacto es fundamental, donde tú logras o empiezas a convencer a las personas de qué es lo que quieres. Que era muy difícil, por ejemplo, en el caso de las diosas, convencer a una modelo de que es una deidad, de que es un parámetro, de que está en la divinidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, de esta fotografía, la modelo, cuando la vi la primera vez, no estaba muy convencido. O sea, me la mandó el productor en su dossier y le dije, no va a funcionar. Porque ella es una modelo de revista para hombre. Y le decía, no me convence, siento que sus posturas son más comerciales, un poco estereotipadas, me hubiera gustado más una actriz. Y me dice,
Mira, la voy a llevar, si no te convence, ya vemos qué hacemos. Y entonces, poco a poco la fui convenciendo de qué es lo que tenía que representar. Y fue muy interesante. Es extenuante a veces ese proceso, pero No es fácil, ¿eh? pues no, porque a- a- al fotógrafo le está demandando una cierta energía. O sea, tú tienes que tener un convencimiento absoluto de qué es lo que estás haciendo. Tu tía abuela, Frida Kahlo, expuso en París hace muchos años, en los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial. Que otro Kahlo exponga en París es todo un acontecimiento, ¿no? ¿Eres consciente de eso? Sí, me llama la atención a mí más porque yo asocio la fotografía con Francia, sin duda. O sea, lo que te contaba desde Cartier-Bresson, desde el sentido de la estética, la conformación de la ciudad, ayuda muchísimo. Es una ciudad que tiene una armonía visual impresionante, pero también Francia es donde empieza la fotografía, de alguna forma. Entonces Señor eso a mí Daguerre tiene una calle aquí en París. me parece un reto interesante el estar aquí, el presentar mis fotografías en donde es la cuna de la fotografía y donde ha habido realmente fotógrafos que a mí me han impactado mucho, como Brassai, sin duda, Eugene Atget. Él hace todo un testimonio de tiempo porque durante una época arrasaron con una parte de la ciudad y él, por donde iban arrasando, iba sacando fotos y lo único que queda de algunos distritos son las fotografías de allí. Y eso me parece totalmente fotográfico, o sea, el que ese mundo viva a través de las imágenes. Es el trabajo del fotógrafo, ¿no? Rescatar cosas del pasado. Y volver las cosas del presente y del futuro. Fíjate que yo siempre he dicho que un retrato es la manifestación del tiempo en todas sus instancias. Es el pasado, es el presente y es el futuro de una persona. O sea, un gran retrato tendría que tener esa característica. En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo tienen en la galería Art más Art, en el 28 de la rue La Fontaine du Roi, la Fuente del Rey, aquí en París, en el distrito 11, para la exposición Divinidades del fotógrafo mexicano Guillermo Kahlo. Muchísimas gracias, Guillermo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. En esta exposición. Permíteme también que dé las gracias también a Misha, que ha participado con nosotros. Y a toda la gente que ha A apoyado toda la este gente, proyecto. a Vanessa González, que nos ha ayudado tanto. A en este Alejandro, a proceso. don Carlos Tortolera, a toda esta gente que nos todo el apoya mundo. para llevar a... Es todo un equipo lo que se Naturalmente. necesita para una muestra. Y también a Adrián Toro y Tiffany Menta, quienes se han ocupado de la realización del programa.